Al inicio de la historia vemos a Caro y a su novia Sofía organizando las maletas, porque viajarán al bosque para pasar un fin de semana familiar. Sofía es la menos convencida, pues no le agradan las actividades familiares. Caro le pide que haga un esfuerzo ya que para ella es muy importante su presencia, porque se trata del 40 aniversario de sus padres. Al llegar, la recibe Luisa, la dueña de las cabañas, y mientras deciden qué actividades harán más tarde, Sofía se retira para responder algunos mensajes. Vemos una conversación con un chico llamado Juan, que le pregunta a Sofía si ya le contó a Carolina. En este momento no sabemos qué es lo que la chica planea decirle a su novia, pero con seguridad le confirma a Juan que pronto le contará. Luego vemos a las dos familias reunidas, y al parecer existe un tipo de rivalidad entre la mamá de Caro y la mamá de Sofía. Esta última le pide a su madre que evite el drama porque toda la situación le parece estresante. Luego Sofía intenta decirle algo a Caro, pero no puede y le da un ataque de ansiedad. Su novia cree que se trata de los nervios por el viaje, así que busca a su mamá para pedirle algunos medicamentos. Sofía logra recuperarse y más tarde vemos a la linda pareja haciendo el delicioso. Caro cree que ya han demorado demasiado y seguramente todos deben de estar esperando. Sofía le responde que no importa y que sigan esperando más. Al fin todos se reúnen para cenar, y el drama entre las madres no se hace esperar. Luego dejan a un lado sus problemas para brindar. Y gracias a los efectos del alcohol todos en la mesa se ponen muy alegres y divertidos. Después una Carolina muy ebria les pide un poco de atención porque tiene algo que decir. En ese momento entra una violinista tocando una linda melodía. Caro saca una sortija y se la coloca en el dedo a Sofía mientras le pregunta si se quiere casar con ella. Sofía, que está demasiado ebria, pero también demasiado consciente, solo le da las gracias. Caro no puede disimular su cara de tristeza ya que esa no era la respuesta que esperaba. Todos alrededor se quedan en silencio y ven cómo Sofía sale del lugar para vomitar. Caro la sigue algo molesta y le pregunta qué es lo que pasa, si al fin está dando el siguiente paso en su relación, así como ella se lo pidió unas semanas atrás, cuando llegó a casa muy ebria y le dijo que estaba lista para dar el siguiente paso. Sofía, algo alterada, le confiesa que no se refería al matrimonio, sino a abrir la relación, para conocer más personas y explorar al máximo el amor. A la mañana siguiente Caro despierta y no ve a Sofía a su lado, pero sí escucha las notificaciones en su celular. Ella lo toma y lee la conversación con su amigo Juan en donde hablan sobre contarle que quiere una relación abierta, y en ese momento Caro recuerda todo lo que pasó. Sofía llega con pastillas y agua para el dolor de cabeza e intenta hablar sobre la noche anterior, pero Caro se niega y le pide que dejen la conversación para después. Luego las familias se reúnen para desayunar y Julia los sorprende con la factura del día anterior. El padre de Caro no se cree que hayan gastado tanto y Sofía les recuerda que estuvieron bebiendo alcohol como si fuera agua. Caro le recuerda que ella también se puso muy borracha, tan borracha que incluso vomitó. La mamá de Caro dice que ella no vomitó de lo ebria sino más bien por la propuesta de matrimonio, pero esto último no lo dice en voz alta. Aún así, vemos como Sofía lleva la sortija que Caro le dio. Luego el grupo sale a caminar por el bosque y Luisa les pone una dinámica en donde harán parejas y abrazarán un árbol para después expresar sus sentimientos. Sofía le pregunta a su prometida si ella es feliz. Caro le dice que en general sí lo es, y a su lado también. Luego Caro le hace la misma pregunta. Sofía le dice que ella está muy agradecida y muy enamorada de ella, e insiste en hablar sobre lo que pasó, pero Caro continúa negándose. Al cambiar de lugar esta vez Sofía habla con el novio de su madre. Ella le reclama su comportamiento coqueto con Luisa, ya que no quiere que lastime a su madre. El hombre se molesta porque está confundiendo las cosas, y añade que quien realmente estaba viendo con ojos de lujuria a Luisa es ella. Y sabe que lo hace porque quiere sabotear su relación ya que le da miedo el compromiso y él lo sabe porque la conoce desde siempre. Luego a Sofía le toca con su suegro y él le pregunta qué es lo que pasa por su mente. Sofía le dice que no hay nada de qué preocuparse porque ella ama demasiado a Caro, es solo que la propuesta la sorprendió. Mientras tanto la madre de Sofía y Caro tienen una conversación muy emocional, en donde Caro confiesa que tiene miedo de que ella y Sofía no estén en el mismo canal. De regreso Sofía se acerca a Luisa para preguntarle algunas cosas sobre el novio de su madre, porque lo vio saliendo de su cabaña. Al final se aclaran las cosas y Sofía se disculpa por haber pensado mal. En la habitación Caro y Sofía parecían estar listas para hablar las cosas, pero comienzan a discutir porque Caro cree que Sofía no se quiere casar con ella.
Sofía le muestra que no se ha quitado el anillo, pero eso no es suficiente para Caro, ya que no supera que solo le haya dicho gracias cuando se lo dio. Caro sale de la habitación desilusionada y triste. Con todas esas emociones camina hasta la cabaña de Luisa y una vez ahí le dice que ella y Sofía tienen una relación abierta, y para sorpresa de todos la besa. Luisa se sorprende, pero no la rechaza. Las chicas entran a la cabaña para llevar la situación al siguiente nivel, pero Caro se detiene porque se cuestiona en voz alta el por qué si alguien te ama quiere estar con alguien más. Entonces las chicas dejan a un lado lo que estaban haciendo para hablar sobre las relaciones abiertas. Caro le pregunta por qué una persona no es sincera desde el inicio y Luisa le responde que muchas personas tienen miedo de no cumplir las expectativas de su pareja. Y añade que cada relación tiene que llegar a sus acuerdos. Es la última noche en el bosque y todos se reúnen alrededor de la fogata. El padre de Caro da un discurso sobre el amor y con nostalgia cuenta los inicios de su relación con la madre de Caro. La mujer le dice que las cosas no fueron así de perfectas, y añade que estaba muy aterrada. La pareja comienza a discutir y Caro no puede más e interrumpe a sus padres confesando que besó a Luisa. Añade que al ver a sus padres entiende por qué Sofía tiene miedo, y acepta que no le gustaría terminar como ellos, arrepentidos e infelices. Sofía se altera como todos los demás y comienzan a pelear. Todo se vuelve un caos, pero se detienen cuando ven a las luciérnagas, que curiosamente les provoca un efecto de paz. A la mañana siguiente Caro al fin acepta tener esa conversación que tanto estuvo postergando. Ella le pregunta si se van a casar y Sofía le dice que no. Entonces le pregunta si quiere abrir la relación y Sofía responde que no. Y acepta que en un principio nunca estuvo segura si en verdad quería abrir la relación, por lo que le pide una disculpa. Entonces, Caro le pregunta qué es lo que quiere, y Sofía le dice que no sabe, pero de lo que sí está segura es que quiere descubrirlo junto a ella. Carolina está de acuerdo con eso. Sofía le dice que la ama y Caro de manera divertida le dice gracias. Todos se reúnen para desayunar, y al ver que Luisa no preparó nada, las chicas deciden cocinar. Las madres resuelven sus diferencias y todos comparten un lindo momento en familia. Antes de partir, Sofía le comparte a Caro que eso es lo que quiere para ellas, llegar hasta viejitas juntas y cuidar la una de la otra. Caro le dice que no debe de tener miedo de contarle lo que sea, y si quiere experimentar algo nuevo, ella está abierta al diálogo. Sofía responde que sea algo que no ponga en riesgo su amor. Al final vemos a las chicas regresar a la ciudad más enamoradas que nunca. Y aquí termina la historia. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que me ayudes suscribiéndote al canal y no olvides dejar tu hermoso like.